tal, estimados amigos? Bueno, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo cuándo nos escuchen. Bueno, estamos acá en su programa Diálogos de Historia y Antropología. Bueno, como siempre, tratando de darles una serie de conocimientos que espero que no solamente sean de una manera divertidos, sino también bastante informativos y que puedan ustedes también conocer un poco más de estas dos ciencias sociales tan apasionantes como son la historia y la antropología. Bueno, como siempre acá su servidor, yo antropólogo, Wilmer Mejía Carrión, y el profesor Charlie Bravo, que es licenciado en educación y bachiller en historia, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar hoy día con lo que es un tema que es el de la antropología. Esta semana nos tocaba hablar un poquito de antropología y pues ahora vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es la antropología. así es, hoy día vamos a hablar de antropología, que es mi tema, bueno, uno de mis temas favoritos. Me encanta la historia, pero es, digamos, la base, es toda la disciplina que yo justamente he estudiado y que también me es muy apasionante. Particularmente pienso que la historia y la antropología son dos ciencias que realmente van de la mano. Uno como antropólogo no puede estudiar o comprender un grupo social sin entender la historia detrás de esto. Así que bueno, entremos en materia. Charlie, ¿cómo empecemos a hablar de antropología? A ver, ¿cómo podríamos, es interesante, que les puedas ayudar de repente a las personas que les estamos tratando de difundir un poquito el conocimiento, ¿no? Y de repente ayudar a las personas de cómo se podría entender la antropología, ¿no? Porque etimológicamente se entiende como el estudio del hombre, el tratado del hombre, del ser humano. Pero como antropólogo, ¿qué le podrías decir a alguien que recién, porque tú sabes que cuando alguien escucha antropología, tiene un montón de cosas en la cabeza, no comprende bien? Yo nunca escuché por ahí esta palabra, podría decirte a alguien. ¿Cómo le podrías tú vender, a ver, la antropología a alguien? Efectivamente, Charlie, cuando tú hablas de antropología, mucha gente piensa muchas cosas, ¿no? En principio, la paleontología, dicen, tú estudias a los dinosaurios, ¿no? Me ha pasado. Otros me confunden con la arqueología, que ahora vamos a ver, también son antropólogos, pero son otro tipo de antropólogos. Por ahí, inclusive, cuando hablo que soy antropólogo, han querido hablar conmigo sobre los ovnis, sobre los Anunnakis, de verdad, así. Entonces, La confunden con la ufología. claro, con la Entre ufología. comillas, la ufología, ¿no? Una pseudociencia. A ver, pero continúa. Entonces, cuando hablamos de antropología, pues a la gente se le viene un montón de ideas en la cabeza, desde los ovnis, los dinosaurios, la arqueología, entre otras cosas. Pero en realidad esta confusión en parte se deriva de que en realidad la palabra antropología es muy amplia. Si bien es cierto, como bien lo has mencionado, etimológicamente tendría que ser dos palabras griegas, antros, hombre o ser humano, ¿no? Logía, que viene de estudio, ciencia o tratado. Sin embargo, la ciencia o estudio del ser humano eh, es algo muy amplio, porque el ser humano tiene diferentes dimensiones. Entonces, cuando hablamos de antropología, hablamos de que básicamente, desde la perspectiva de esta ciencia, existirían dos dimensiones dentro de este ser humano, ¿no? Por un lado, la dimensión biológica o física, y por otro lado la dimensión social y cultural. Entonces, a partir de estas dos dimensiones, la antropología, así en general, trata de estudiar al ser humano. Entonces, la antropología, para resumirlo, trataría o estudia al ser humano en su dimensión biológica o física, en su dimensión social y cultural. Y de ahí derivan una serie de ramas. Claro, una buena explicación de lo que es la antropología en términos globales es el estudio del hombre, tanto como ser biológico, porque no hay que olvidar que el hombre es un animal, una especie, y también como ser cultural, como ser social. Pero acá alguno podría preguntarse, ¿no? Y con justa razón, pero profesor, señor antropólogo, ¿no hay otras disciplinas también que se encarguen de esa tarea? Porque la historia se encarga del estudio de lo que es las sociedades humanas a través del tiempo.
La sociología también trabaja sobre lo que es la sociedad y la estructura social, la política sobre las relaciones de poder, la economía sobre las relaciones de mercado, la distribución, los procesos económicos y un montón. Entonces, y la antropología, porque alguno diría, pues si cada una de estas disciplinas existen y ya se encargan pues del el universo, la bestialidad, la tarea titánica de lo que engloba el ser humano, ¿qué tendría que aportar la antropología, no? Esa es una muy buena pregunta y en realidad una de las cosas que hace complicada, o mejor dicho, un poco complejo el asunto, es que no existe diferencias tajantes entre las diversas ciencias sociales. O sea, en realidad, y esto para, eh, de alguna manera, eh, de mérito de alguien que quiere tener todo ordenado, no existe, por ejemplo, una cultura o una sociedad que sea estudiada eminentemente solo por una disciplina social y que tú digas, ah, entonces, como ya la sociología o la ciencia política estudia esto, ya las otras no tienen por qué estudiarlo. No. Entonces, eso causa a veces problemas, porque tú dices, claro, oye, la ciencia política, la sociología, ¿no? Por poner dos de estas ciencias sociales, han estudiado ya tal tema. Sin embargo, la antropología, si entra a tallar, ¿qué podría aportar? Bueno, en realidad, una de las cosas que puede aportar la antropología y que inclusive otras ciencias sociales también han desarrollado, pero de alguna manera no han desarrollado del todo, eh, o mejor dicho, no han desarrollado de manera tan profunda, es la cuestión etnográfica, el trabajo de campo etnográfico, ¿no? Que si bien es cierto, no necesariamente tiene su origen en la antropología como tal, los antropólogos somos los que hemos desarrollado con mayor profundidad el tema etnográfico, mucho más que otras ciencias sociales. Ahora, por ahí, algún sociólogo puede decir, oye, los sociólogos también hacemos etnografía. Una acotación para que te puedan entender las personas, ¿a qué se refieren con la etnografía? Sí, sí, justamente por ahí voy. Eh, como te digo, las ciencias sociales usan también la etnografía, puede ser la sociología, la ciencia política, pero la antropología lo usa con mayor profusión y mayor profundidad, inclusive es su herramienta central. Pero, ¿qué es la etnografía? La etnografía simplemente viene a ser el trabajo de campo en el cual el antropólogo se mete, por decirlo así, convive con un grupo social y a partir de esa convivencia empieza a recolectar su información, sus datos. Entonces, el antropólogo, a diferencia de otros científicos sociales, entiende y comprende que la manera principal, no única, pero sí principal, de recolectar datos de una sociedad determinada es a través de la convivencia y de la interacción cotidiana con los miembros de esa sociedad. Esa es la etnografía. Entonces, como te digo, hay sociólogos que van a decir, nosotros también hacemos etnografía. Por ahí puede haber politólogos que digan, oye, Politólogo. he hecho etnografía. Sí, pero hay una pequeña diferencia, que por lo general la etnografía, que depende del politólogo o del sociólogo, pero por línea general, la etnografía en la politología, en la ciencia política, en la sociología, es un poco más, no sé si estoy exagerando, pero marginal, no es central. En cambio, en la antropología, el trabajo de Una campo palabra, a ver, es marginal, central. alguna palabra para que no se preste a confusiones, a ver cómo la entenderíamos, eso. ¿Qué te refieres con eso de marginal? Es que, ajá, sí, es una buena pregunta. Lo que sucede es que, por ejemplo, muchos sociólogos consideran de que la etnografía es parte de su abanico eh, Ujú. Una de herramienta más, una una herramienta herramienta más. más. Así es. Mientras que para la antropología no es una herramienta más, es la herramienta principal. No sé si me dejo entender Sí, ahí adecuadamente. sí, con claridad, claro. O sea, el trabajo de campo, claro, es es el pilar, ¿no? De la antropología. Es el pilar, es la herramienta central. O sea, es más, no te consideran antropólogo si no has hecho algún tiempo trabajo de campo etnográfico. Mientras que a los sociólogos no les pasa eso, por ejemplo. Claro, claro. Eso es Ni, interesante. ni a los historiadores, ni a los politólogos, ni a las demás disciplinas, ¿no?
efectivamente. Por eso es que a veces tenemos ciertas discrepancias, no sé si discrepancias, pero como las metodologías son diferentes, nuestros puntos de vista pueden ser también diversos. Por ejemplo, para ustedes los historiadores, creo que ustedes que tú eres bachiller en historia, el papel, ¿no? El documento es importante. Para los antropólogos, no tanto. Para los antropólogos lo que nos vale más es la oralidad, se puede decir, ¿no? El testimonio oral de las personas, ¿no? Te pongo un ejemplo. Suponte de que yo hago un trabajo de haciendas en San Juan del Lurigancho. Yo como antropólogo puedo formular mis hipótesis, pero ¿qué hago? A diferencia de un historiador, no me voy a centrar tanto en los documentos. O sea, sí los voy a tener en cuenta, porque al final son muy importantes. Claro. Pero yo lo que haría como antropólogo es irme, por ejemplo, a ubicar qué personas que ya deben tener una edad ya ciertamente avanzada, viven todavía de la época de las haciendas, y yo voy con mi pregunta de investigación en la cabeza, ¿no? Ya haber hecho de repente mi entrevista con mis preguntas, a preguntarles, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿cómo es que de repente fue la época de las haciendas? ¿Cómo los trataba el asentado? ¿Qué de bueno o malo tenía el sistema hacendatario en este lugar? Y le hacemos las preguntas directamente a las personas y las personas nos van a contar. Ahora, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿para qué hacemos la etnografía? Porque nosotros, al menos desde la antropología cultural, pero también vamos a hablar un poco de las diferentes ramas, lo que hacemos es entender y comprender la cultura. Ese es nuestro afán al final. O sea, la etnografía al final lo que va a servir es para recolectar datos culturales, es decir, de las creencias, normas, reglas, valores, formas de vida, puntos de vista de los actores sociales. Eso es lo que nos interesa más como antropólogos culturales, ¿no? Como etnógrafos, ya cabe el Propiamente dicho, término. ¿no? Claro, porque un historiador, si tendría que hacer un trabajo de las haciendas, lo que haría es más que todo buscar libros contables, buscar periódicos, otro tipo de fuentes, documentos, decretos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, buscar estadísticas, cuentas, cuánto producía la hacienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, un historiador lo que sería es otro tipo de fuentes. Lo que estoy entendiendo hasta ahorita es que el antropólogo quiere recoger, sobre todo, principalmente, la opinión, la perspectiva que tiene la persona sobre el proceso, sobre la situación. Esto es un punto interesante porque, por ejemplo, leyendo un poquito a Fernando Silva Santisteban, él tiene un libro de antropología en términos generales, nociones generales, y un poquito a Marvin Harris, ellos también indican algo de la antropología que, o sea, en relación a la pregunta que hice inicialmente, ¿no? ¿Por qué una disciplina que se centraría en el ser humano si ya hay una diversidad gigantesca de disciplinas que cada uno lo enfoca desde su perspectiva? Y ambos, tanto Marvin Harris como Fernando Silva Santisteban, indicaban de que también había en antropología una especie de visión, de tratar de hacer una visión, pero no particular desde cada disciplina, sino una visión más totalizadora, más holística, o sea, que incluya un poco la economía, que incluya un poco la biología, porque a veces nos hemos olvidado que los humanos somos una especie animal. De hecho, que nos hemos racionalizado y hemos creado patrones de conducta, pero todavía tenemos una base biológica. Entonces, un poco la historia, un poco la politología. Entonces, la gran labor, bueno, decían ambos estudiosos, es eso, ¿no? Una visión más totalizadora, más holística de lo que es el humano, ¿no? Sí, yo estoy totalmente Eh, de acuerdo, porque muchas una veces, última, una última acotación, porque esa visión de una cuestión más holística no solo ha quedado en la antropología. Uno de los grandes historiadores, tal vez uno de los más reconocidos, el doctor Fernán Braudel, que hizo una obra monumental sobre el Mediterráneo que se llamó Felipe II, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, un monstruo de 2 o 3 tomos. También hablaba justo de esto en un librito que se llamaba La historia y las ciencias sociales, y criticaba que cada disciplina estaba estudiando al ser humano, pero desde una visión muy particular. Y lo que tenía que hacerse es más que todo integrar, porque el ser humano, de hecho que se nos van a escapar algunas cosas, porque el ser humano
es un ser bastante complejo, pero al integrar podemos tener una visión un poco más, una aproximación más cercana a lo que es la complejidad que es lo humano, ¿no? Claro, lo que sucede es que en realidad nosotros deberíamos tener una visión más integral. Algo muy interesante es el punto de vista boasiano, ¿no? Justamente Boas, que es el padre de la antropología estadounidense, bueno, inclusive por la influencia que ha tenido de la antropología americana, de manera continental, eh, fue el que propuso esta división de la antropología en cuatro especialidades, ¿no? Las cuales abarcasen, digamos, todo el ámbito de tanto los ámbitos biológicos como los ámbitos socioculturales, ¿no? Él divide la antropología en cuatro, que sería la antropología físico-biológica, la antropología lingüística, la arqueología y la antropología cultural, ¿no? O social, también como la pueden conocer. Entonces, estos cuatro especialidades son las que de alguna manera eh, podrían abarcar todo el ámbito de lo que es el estudio de la antropología, ¿no? Por ejemplo, la antropología físico-biológica se encarga de estudiar al cuerpo, a la biología del ser humano, pero teniendo en cuenta las influencias culturales. Y dentro de la antropología biológica encuentras una serie de subramas muy interesantes. Por ejemplo, la paleoantropología, que es el estudio de los seres humanos, bueno, de los fósiles humanos a Aquí través los del fósiles, ¿no? tiempo, ¿no? Por ejemplo, tú para entender la evolución humana, que eso es lo que estudian los paleoantropólogos, tienes que entender cómo influyó la cultura dentro de ese proceso. Un Luego tema, tienes a la antropología genética, por ejemplo, que hemos, por ejemplo, estudiado la vez pasada, hemos hecho del poblamiento americano. Por ejemplo, ahí han tenido que hacer una cuestión de antropología genética, entender a las poblaciones humanas, la genética de estas y entender cómo esto se han dado a través del tiempo, ¿no? Y ha influido en esta genética actual. Y también igualmente se tiene que tener cuestiones culturales ahí. La antropología forense, que es lo que la mayoría conoce, ¿no? Cuando dicen sí, no, antropología, por los programas, las series, ¿no? compramos las series, ¿no? Bones, por ejemplo. Bones, por ejemplo, es muy interesante. Bones es basado en una antropóloga forense que existe, si no me equivoco, su nombre fue algo así como Kate Richards, no recuerdo bien, pero esta antropóloga forense existe y que fue la que inspira, ¿no? Esta serie, justamente estudia los restos humanos, pero, por ejemplo, en este caso se puede estudiar en cuestiones de asesinato, por ejemplo, o un tema bastante fuerte, ¿no? Como puede ser genocidios, entre otros, ¿no? Porque al final lo que tú usas es solamente entender un poco la cuestión del contexto cultural, el contexto de cómo se dio, ¿no? Digamos, la muerte de estas personas. Sinceramente, en antropología forense sí me falta más conocimientos, pero por ahí va el asunto. De repente, si alguno de nuestros amigos tiene más conocimientos sobre esto, sería interesante que lo pongan en los comentarios. Pero básicamente los antropólogos forenses son antropólogos que estudian los restos humanos, pero en condiciones muchas veces que han sido pues asesinados, maltratados, entre otros, ¿no? Luego, dentro de esta misma rama de la antropología biológica, existe pues inclusive, ¿no? Antropología molecular, y así que en nuestro país no están desarrolladas, ¿no? Tendrías que irte a estudiar varias cosas no están ¿no? desarrolladas en nuestro país, ¿no? Para Todo lo que es disciplinas de estudio como que se ha descuidado un poco y nos hemos ido más por el lado de lo tangible, ¿no? Las carreras que elaboran cosas ya tangibles, ¿no? sí, Más aplicativas. más aplicativas, pero es muy interesante porque en el caso de Europa y los Estados Unidos, la antropología biológica está, me parece a mí, bastante desarrollada, hasta inclusive, ¿no? Tienen departamentos muy interesantes de paleoantropología, tienen departamentos de antropología genética que funcionan, me parece muy bien, inclusive han hecho investigaciones eh, muy interesantes con respecto al origen del hombre, tanto en África como acá en América, entre otros, ¿no? Entonces, la antropología biológica tiene una forma de entender al ser humano como ente biológico, pero este ente biológico siempre está relacionado e influido con la cultura. Entonces, la labor de los antropólogos biológicos es fundamental para entender a nosotros mismos,
pero desde el punto de vista del ámbito biológico, sin olvidar la influencia de la cultura en sí, ¿no? Al menos esa es la perspectiva que yo tengo de los antropólogos biológicos o físicos, ¿no? Que es muy interesante. Claro. También uno se podría preguntar, ¿no? ¿Y en qué momento pues apareció esta curiosidad por estudiar? Curiosidad, porque la verdad es que los seres humanos somos, desde que estamos aquí, hemos estado provistos de razón y nos hemos hecho preguntas. Y esas preguntas felizmente nos han llevado a grandes cosas. Creo que una de las grandes preguntas que hizo la historia de la humanidad es el por qué. Con el por qué llueve, por qué no sé, hay terremotos, por qué estamos aquí. Esas grandes preguntas nos llevaron a poco a poco. Primero lo explicamos con el mito, con la religión, ¿no? Esa fue la primera explicación, pero poco a poco nos fuimos desligando y yendo al camino de la ciencia. Entonces los humanos también nos empezamos a preguntar poco a poco sobre nuestra naturaleza. Y desde el mundo antiguo hemos tenido un poquito de curiosidad. Pero creo que el gran salto, y es mi apreciación, de repente me corriges, el gran salto es cuando en el siglo XVI, los años 1500, como explicamos, ¿no? Para ubicarnos en los siglos, lo que tenemos que hacer es coger ese siglo, si hablamos del 16, coger el 16, restarle 1, menos 1 sería 15 y agregarle dos ceros. Entonces, cuando hablamos del siglo XVI, nos estamos refiriendo a los años 1500, ¿no? A todo ese siglo que va del 1500 hasta el 1599 aproximadamente. Entonces, en el siglo XVI que empieza la expansión europea, los europeos, como dijimos la otra vez, empiezan a llegar a diferentes lugares y empiezan a encontrar diferentes poblaciones con diferentes costumbres, diferentes formas de vida, diferentes formas de organización, etcétera, y empiezan, yo creo, ¿no? A como a estudiarlos, a conocerlos un poquito más a profundidad, no con un afán científico, sino con un afán, y acá viene un punto interesante, ¿no? Sino con un afán de poder ejercer un dominio más efectivo, más eficaz. Y me parece la preocupación por las diferentes, porque también es parte de la antropología, aunque lo hemos tocado poco, el estudio de diferentes sociedades, ¿no? Porque creo que si se quiere entender un poquito la naturaleza humana, lo que hacen los antropólogos, entre comillas naturaleza humana, ¿no? Porque de eso podemos discutir más adelante, pero lo que hacen los antropólogos es un poquito ver cómo se comportan las diferentes sociedades, o sea, compararlas, agarrar nuestra sociedad y ver cómo se comportan otras y tratar de encontrar elementos propios del humano ahí, ¿no? Entonces, estos europeos cuando empiezan a viajar, empiezan a encontrar diferentes culturas, diferentes tradiciones y las empiezan a analizar y las empiezan a estudiar con un afán también, no científico, sino con un afán de poder ejercer un dominio más eficaz. Y creo que la antropología, aunque también tiene su desarrollo con la ilustración y en el siglo XIX, ¿no? Con lo que es la gran expansión europea, que los marxistas han llamado el imperialismo, ahí poco a poco se va desarrollando un poquito más esta disciplina. ¿Podrías darnos algunos alcances más de cómo fue evolucionando esta disciplina? Claro, bueno, en principio tienes mucha razón cuando dices de que la antropología al principio nace o de alguna manera deriva no de un afán eminentemente científico, sino inclusive práctico en realidad, que es la de dominar mejor a los otros, ¿no? Es importante entenderlo, porque se puede decir, algunos autores dicen inclusive que hay antropología desde que el primer ser humano salió de su aldea, por ponerlo así, o de su tribu, que encuentra a los otros. Conoce gente muy diferente entre sí. Y ahí es donde se hace la primera pregunta antropológica. ¿Por qué esa gente es diferente? Entonces, eso es lo que se dice, ¿no? Sin embargo, digámoslo así, precursores de la antropología propiamente dicho, ya serían, por ejemplo, los misioneros o los curas españoles que llegaron al Nuevo Mundo. Y lo que hicieron, que tampoco no era nuevo, ¿eh? Que también lo hicieron en Europa siglos antes, eh, Claro, tomar datos, ¿no? Información acerca de las costumbres, creencias, normas, entre otros, de los grupos indígenas americanos. Pero con esto, ¿para qué? Para cristianizar, para evangelizar. Entonces, ellos son precursores de la antropología actual. Eh, pero algo que me gustaría rescatar es que justamente un poco para ir hacia el siglo XIX y entender cómo es que va
la disciplina antropológica, especialmente la antropología cultural y social desarrollándose, es que al menos ya para el siglo XIX, la idea del trabajo de campo etnográfico nacería a partir de que había otras ciencias, especialmente las naturales, que tenían ya cierto desarrollo y que habían dado ciertos datos muy interesantes. Entonces, hubo ya en Inglaterra en el siglo XIX, se estaba tomando la conciencia de que era necesario ir al lugar donde estaban las personas, dos grupos, para investigarlos mejor. Porque todo el siglo XIX, más allá de estos jesuitas o estos religiosos españoles, posteriormente los que se llamaron antropólogos en el siglo XIX no hacían trabajo de campo. O sea, eran antropólogos de sillón. Sí, se De le llamó biblioteca. de biblioteca, ¿no? Por ejemplo, que decían, yo quiero saber cómo son las costumbres de los indios peruanos. Yo agarro a Garcilaso de la Vega, ¿no? Agarro a Garcilaso y me pongo a leer a Garcilaso, ¿no? Porque ¿qué dice Garcilaso? De repente, También historiadores eran. sí, ajá. ¿Por qué? Porque al principio estos primeros antropólogos lo que buscaban no era necesariamente entender el comportamiento humano como tal, sino al principio eran como una especie de, quiero saber el origen del ser humano, quiero saber la historia cultural del ser humano. Entonces, como tú bien dices, era una especie de historiadores, ¿no? O sea, entender a las diferentes culturas humanas a partir de yo leer a quienes han estado ahí. Entonces, si ese misionero tal estuvo en Paraguay, yo quiero saber y apunto cómo eran los sitios de Paraguay, ¿no? Y así. Entonces, ¿qué pasaba? Que a finales del siglo XIX en Gran Bretaña se dan, eh, tomando de la zoología, la idea de que para entender mejor al ser humano hay que hacer igual que los zoólogos, ¿no? Los zoólogos, ¿qué hacían? Iban y estudiaban a su animal, por decirlo así, al lugar. Entonces, por ejemplo, había zoólogos que tenían que estudiar el comportamiento de las abejas. ¿Qué tenían que hacer? Ir donde estaban las abejas. Había zoólogos que estudiaban el comportamiento de los patos, las gallinas, etcétera. Los estudiaban a los patos y a las gallinas. ¿Sí? Entonces, algunos, los primeros antropólogos modernos, si cabe el término, ya para finales del siglo XIX, eran también naturalistas, inclusive algunos eran zoólogos, y justamente ellos empiezan a plantear de que la antropología no se va a desarrollar, no va a ser una verdadera ciencia si es que el antropólogo no va al lugar. Entonces, se dan una serie de avances en ese sentido. Se dan, por ejemplo, lo que se llama las expediciones al estrecho de Torres, ¿no? La más famosa es la de 1898, en la cual un grupo de científicos, sí, sí, eran antropólogos, pero en realidad tenían un background profesional distinto, eran zoólogos, por ahí eran psicólogos otros, ¿no? O sea, era bastante amplio, pero había zoólogos. Uno de esos zoólogos era Haddon, así se llama, es su apellido. Entonces, Haddon es el que va a propulsar justamente esta expedición y va a haber un grupo que va a ir y va a estudiar a los aborígenes australianos. Entonces, ese es el primer esfuerzo que se hace, eh, ya en lo que se llamaría, ya lo que era antropología, ya, que ya se enseñaba, de estudiar a los grupos humanos in situ, ¿no? Ir al lugar, pero todavía se hacía de manera rudimentaria. O sea, iban al lugar, pero todavía no se metían totalmente a la esfera doméstica de estas personas. O sea, era como que yo voy, ustedes han hecho un baile, un ritual, tal, o vuélvanlo a hacerlo y yo los grabo, ¿no? Porque ahí se llevan las primeras cámaras y fotográficas y cámaras de video. Inclusive algunos piensan que esa expedición, ahí están los primeros fotografías y videos que hizo un turista, ¿no? Porque es la primera vez que se empieza a grabar a gente de otro lado, de otro lugar. Entonces, al hacer eso, grabar tanto en fotografía como en video,
a los grupos humanos, ya se empieza a recolectar datos in situ. Pero como te digo, era todavía muy rudimentario. O sea, era como yo voy un par de días, los grabo, por ahí converso con ellos mediante intérpretes y luego me voy. No va a ser hasta aproximadamente 1914, 1912, que Malinowski, Bronislaw Malinowski, va a hacer un trabajo de campo etnográfico eh, simple, ¿no? O sea, que hasta ahora se lo considera modélico, paradigmático, porque él va a hacer lo que otros no habían hecho antes, que lo esbozaban, ¿no? Inclusive por ahí se habla de antropología de la acera, o sea, como que estar en la vereda y desde la vereda ver qué es lo que hace la gente, pero no inmiscuirme con la gente, ¿no? Pero Malinowski va a ser el primero que va a ir a un lugar y va a etnografiar, o sea, va a hacer una descripción completa del comportamiento social y cultural de un grupo humano, que serán los indígenas de las islas Trobriand, que eran melanesios. Entonces, Malinowski tiene, Bronislaw Malinowski tiene eh, digamos así, el honor de haber sido el primer antropólogo que hizo un trabajo etnográfico como tal, modélico, que hasta ahora leemos de Bronislaw Malinowski y todos los antropólogos, porque consideramos que su trabajo de campo etnográfico fue ejemplar. Ya luego hubo sus dudas al respecto de cómo había hecho su trabajo etnográfico, porque luego se encontró su diario, ¿no? 40 años después de su muerte, no, 20 años después de su muerte, perdón. Y resulta de que no, algunas cosas que se consideraba que eran, digamos, limpias, que eran totalmente un antropólogo a carta cabal, algunas cositas como que no eran tan limpias, ¿no? Por ejemplo, su racismo, por ejemplo, de que muchas veces él, eh, eh, supuestamente él hacía los viajes con los nativos y muchas veces no lo hacía, por ahí, algunas cositas. Pero en líneas generales, él es el antropólogo modélico y su eh, legado continúa hasta el día de hoy, ¿no? Todos los antropólogos consideramos a Malinowski como digamos, el padre, se puede decir, de la etnografía moderna, ¿no? Algunos inclusive le ponen como la antropología moderna, ¿no? Pero porque tiene un mérito increíble, ¿no? Ojo, que en este caso la etnografía que hizo Malinowski también en parte fue por circunstancias favorables. Lo que sucede es que Malinowski, supuestamente, él iba a quedarse solamente un par de meses en el lugar. Y es más, probablemente no hubiera hecho un trabajo de campo tan exquisito como lo hizo, pero ¿por qué hizo esto? Porque resulta de que se acercaba bueno, ya se dio la Primera Guerra Mundial, y cuando se dio la Primera Guerra Mundial, él era polaco, que era parte del Imperio Austrohúngaro, y Australia era colonia inglesa. Entonces él se encontró con una situación incómoda. Él era enemigo, porque el Imperio Austrohúngaro era parte, dentro del juego de la Primera Guerra Mundial, era enemigo de Gran Bretaña, entre otros. Entonces le dicen, oye, hay que decidir acá, o lo metemos preso, o simplemente lo dejamos que haga su investigación, pero que se meta en las islas, ¿no? Y que no salga ahí hasta el, no sé, Lo deportaron, lo claro, deportaron. se quede ahí por buen tiempo. Y bueno, gracias a que hubo gente que apeló, ¿no? Científicos, británicos, ¿no? Gente de peso, por decir. Entonces, Malinowski se decide que Malinowski haga su trabajo de campo etnográfico sin mayor problema, ¿no? O sea, ya en cierto sentido fue obligado, hasta cierto punto, ¿no? O sea, el trabajo de campo Estaba modélico cumpliendo una condena, está por así cumpliendo una decirlo. condena, se puede decir, y gracias a esta condena es que él va a estar tanto tiempo ahí que los Trobriand se van a convertir en su familia prácticamente. O sea, a diferencia de otros, no va a convivir con los misioneros y luego ir un rato con ellos, no, va a convivir completamente con ellos. Ahora, también lo que hay que entender es por qué se da justamente este proceso, ¿no? De ir
y de convivir con los grupos humanos, eh, acá hay algo interesante, ¿no? Y que es necesario recalcarlo, ¿no? Los sociólogos también hacían similar trabajo en sus propios países en Europa, pero al parecer, como lo hacían dentro de su propia sociedad, no era tan factible o no era tan dable meterse en la intimidad de sus propios vecinos o ciudadanos, ¿no? Como que no era muy admisible. Mientras que el antropólogo sí podía meterse en la vida íntima de un grupo social, porque al fin de cuentas estos seres humanos a los que va a estudiar están en una condición de inferioridad, ¿no? Eso hay que decir, o sea, las ciencias no son inocentes, ¿no? Las ciencias sociales. Entonces, los antropólogos van a poder hacer este trabajo de campo etnográfico en sociedades que se van a considerar en un principio según la nomenclatura del momento primitivas, ¿no? Entonces, Malinowski, por ejemplo, va a hacer este trabajo con los indígenas de las islas Trobrianas, ¿no? Va a ser un trabajo muy rico. Yo he leído su libro que es justamente Crimen y Castigo en la Sociedad Salvaje, así es su nombre, es muy interesante, te da pormenores, y es, me parece, que si no es el primero, pero me parece que es de los primeros, es el que me parece que hace un uso muy interesante de la teoría. O sea, ya no es solamente un antropólogo que va y describe, ¿no? Con su lapicero, lápiz, esta gente se comporta así, punto, no. Sino que yo creo que una de las cosas muy interesantes de Malinowski es que empieza a teorizar. O sea, ve ese comportamiento y empieza, yo quiero entender ese comportamiento. ¿Por qué estos, Trata de explicarlo, ¿no? no? No es solo etnográfico, no solo es descriptivo, sino que ya trata de buscar una explicación, ¿no? Efectivamente, que es el canon actualmente en la antropología. ¿Ah? Yo he hecho algunos trabajos etnográficos y bueno, al menos en la mayoría he tratado de hacer eso, de explicar también del porqué. Yo he hecho trabajos etnográficos en colegios, por ejemplo, ¿no? Estudiando a los estudiantes de los colegios de secundaria, ¿no? ¿Por qué se comportan mal los estudiantes? Entonces he tratado de dar una perspectiva cultural al tema. O sea, a veces se encasilla de que el antropólogo no puede, o mejor dicho, el psicólogo solamente se encargaría de estudiar el comportamiento o la conducta humana, pero en realidad los antropólogos, sociólogos, y otros científicos sociales más, lo podemos hacer. Yo mismo he tocado temas que aparentemente podrían ser, por ejemplo, para un psicólogo, ¿no? Oye, ¿por qué se comportan los estudiantes así? Y yo lo he hecho, inclusive lo he presentado alguna vez en un encuentro científico acá, pero así, el ESIN, que es el Encuentro Científico Internacional, y me pareció muy interesante, ¿no? La perspectiva cultural del tema. Por ejemplo, ahí a la conclusión que llegué desde la parte cultural es que en realidad los docentes en los colegios no cumplían realmente con el rol que tenían asignados, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos roles que nos asigna la sociedad y muchas veces los profesores, en este caso en colegios particulares, por no tener, por no calzar con las expectativas que tenían los estudiantes, muchas veces estos se portaban mal. Por ejemplo, encontré de que un colegio es al final un sistema sociocultural, pero como sistema sociocultural no funcionaba adecuadamente, por ejemplo, la cuestión de castigos y recompensas. Y eso, por ejemplo, los estudiantes se daban cuenta. Entonces, por ejemplo, el estudiante más aplicado se daba cuenta que el más flojonazo, también lo van a aprobar. Entonces, yo también, ¿por qué voy a tener que estudiar? ¿No? Entonces, se bajaba el nivel intelectual del Claro, claro. salón, por decirlo así. Ese es uno. Otro también encontré de que, por ejemplo, los directores de colegio, lo que hacían era muy permisivos a veces con la mala conducta de ciertos estudiantes. Entonces, los castigos que se infligían no eran los adecuados, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en un colegio acá particular donde el estudiante, por ejemplo, lo podías expulsar 3 días, pero para el estudiante era vacaciones, ¿no? O sea, volvía y normal. Ya, por ejemplo, eso no ejerce realmente una buena dosis de disciplina. Y así, ¿no? O sea, lo que yo vi es el colegio como un sistema sociocultural. Un sistema Claro, es que sociocultural también, tiene normas, reglas, tiene valores también, y muchas de esas normas, reglas y valores no eran cumplidas del todo por los docentes, ¿no? A veces el docente también, el alumno también evalúa al docente también, porque muchas veces si el docente
no cumple con las expectativas que tienen los alumnos, también al final el alumno va a sentirse con cierto derecho a no realmente hacerle caso a ese docente. O sea, es muy interesante en realidad. O sea, yo como antropólogo me metí ahí, hice a lo Malinowski un trabajo de campo etnográfico, inclusive Como si fuera tribal, como si fuera una tribu. de alguna manera, ¿no? Aunque un grupo humano, particularmente, yo hice el trabajo de campo en tres colegios, pero uno de ellos en Independencia, que no voy a decir el nombre, pero No, mejor no, mejor no. fue No el le hagas que, mala publicidad. fue el que me llamó más la atención, porque fue muy rico el trabajo etnográfico. Inclusive yo con los chicos, yo hice una pequeña grabación y los chicos accedieron, o sea, inclusive uno de ellos me ayudó, en ese tiempo yo no tenía las facilidades de ahora de grabar así, y tenía que descargar una computadora y el chico me ayudó porque trajo su propio No cámara, sé. recuerdo que él pidió permiso en el colegio para supuestamente hacer una tarea, bajamos el video, y yo me lo llevé en mi USB en ese tiempo y normal, pero fue muy bonito, o sea, los mismos alumnos, yo les comenté, mire, estoy haciendo Colabora. esto, y les gustó, ¿ah? Y me ayudaron en ese sentido, ¿no? Yo, al menos, como te digo, de esos tres colegios particulares, uno en Independencia, otro en Salamanca, Enate, y otro en San Juan del Lurigancho, pude sacar ese tema de manera muy interesante y pude hacer una comparación entre esos tres colegios privados y así poder sacar una conclusión. ¿Ves? Ese es antropología, ese es hacer etnografía, ese es hacer antropología. Luego también hice un trabajo de campo con mi propia, en la localidad donde es mi ¿Dónde familia, vive? es la Libertad de Payán, en la provincia de Salinina, en Cajamarca. Mi abuelita había fallecido en 2015. Entonces yo vi el funeral de mi abuelita en Cajamarca fue para mí sui generis, ¿no? Porque fue la forma tradicional de enterramiento a una persona mayor, bueno, una persona en general, ¿no? Y era muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados acá en el caso de Lima, ¿no? Por ejemplo, había la tradición del lloro, del llorar desconsoladamente, pero a propósito, ¿no? Tú tenías el ataúd en el medio y una serie de mujeres, muchas veces con sus respectivos hijos, se ponían a llorar como ahí, o sea, se sentaban ahí hasta, Eso comían era ahí. allá, eso era allá, Ah, eso era allá. allá, allá, Su grupo de mujeres venían y lloraban desconsoladamente. desconsoladamente y en el sitio, o sea, no se iban ni venían, sino se quedaban ahí, se sentaban alrededor del féretro y se ponían a llorar. Y algunas de ellas tenían con sus hijos. Mientras que, por ejemplo, Mujeres, disculpa, tenía un vínculo de parentesco con la Oxisa, con tu abuela. algunas sí, otras eran simplemente vecinas, amigas, Mm, así. Y los varones, por ejemplo, no hacían eso. Los varones lo que hacían era estar sentados. Por ejemplo, tú veías algo muy interesante, pues es una cuestión de género. Las mujeres sentadas en el piso llorando y los varones sentados en las bancas chachando coca y haciendo el cantado, ¿no? El, este, el, no ritual, sino es el duelo cantado. O sea, ellos tienen una libretita, ¿no? Algo así como una libretita, y en esa libretita hay canciones de despedida a la difunta, al difunto, ¿no? Entonces ellos empiezan a cantar, ¿no? Pero cantan contestándose, o sea, como en un coro y el otro coro. Y mientras van contestándose, las letras van no solamente eh, contestándose entre ellos, sino están despidiendo a a eh, la persona. a la persona, ¿no? Interesante. Lastimosamente, como yo no, me agarró de sorpresa, porque eso fue algo personal, familiar, que tuvimos que ir así de Claro, improviso, no tuve el material, digamos, el marco teórico adecuado para para yo documentar. analizarlo antropológicamente en ese momento, ¿no? Estabas sensible, pues, obviamente. Claro, Eh, entonces, pero sí lo que hice, y en homenaje a mi abuela, lo que hice fue hacer la etnografía. Y esta etnografía yo hice la descripción, hice de cómo ellos casi la semana entera, se tiran una semana entera, inclusive a diferencia de otras tradiciones culturales, la ropa de la difunta no se quema ni nada, se lava y se reparte entre los herederos, ¿no? Entonces es mm, así, estoy contando someramente, ¿no? claro.
y te das cuenta, ese es el trabajo etnográfico, o sea, es ir al lugar, entender. Ahora, ya esa idea de que el antropólogo estudia solamente los pueblos o los grupos simples o primitivos, eso ya quedó absolutamente desfasado. Claro. Los antropólogos estudiamos todo grupo humano, estudiamos sociedades, grupos de clase media, por ejemplo, en los Estados Unidos hay extensos ensayos, Trabajo. estudios sobre la clase media urbana norteamericana, hay también estudios sobre las clases medias en Japón, en China, también de África, también en las ciudades. Entonces, Hay un punto sí, que ya, claro, acotar porque no hay que bastante interesante. acotarlo. Porque, claro, bastante interesante porque, mira, bueno, hay varias cosas que ya hemos hablado, ¿no? Y se pueden conversar, pero creo que hay un punto que no quisiera dejar pasar antes que se me olvide, porque también lo de la educación estaba bastante interesante. Eh, Primero, un punto de que creo que la antropología también ayuda en la comprensión, como la antropología trataba o trata de entender un poco más al humano desde una perspectiva más múltiple, ¿no? Eh, a veces la antropología te ayuda a comprender, comprender que las tradiciones que uno tiene no son necesarias. O sea, ¿cómo te explico? Muchas veces los humanos hemos hecho pasar por natural varias cosas que en realidad no son naturales. Hemos usado la palabra a veces naturaleza humana, pero entre comillas, de manera pero excesiva. Por ejemplo, ¿no? Es natural, decían, o sea, la gente cree que sus tradiciones, sus costumbres, su forma de hacer las cosas son las formas que le podríamos llamar normales, adecuadas, buenas, ¿no? Y la antropología te ayuda un poquito a eso, a darte esta dimensión, porque cuando tú vas a otros lugares, empiezas o visitas otros lugares, empiezas a darte cuenta de que lo que nosotros llamamos natural, en realidad es una construcción de un pueblo, ¿no? O sea, la forma en que se cocina, la forma en que se entierra, la forma en que se manifiestan los duelos, por ejemplo, el duelo, lo que a mí me estabas contando, ¿no? En ese caso del entierro, que las que manifestaban de manera más acuciosa, de manera más clara, el dolor eran las mujeres. Eso es llamativo, ¿no? O sea, como que a la mujer se le permitía, puede ser, es una interpretación, ¿ah? Se le permitía mostrar de una manera más expresiva el dolor. Y del hombre, tal vez, pero o sea, se manifiesta su dolor, pero de una manera un poquito más controlada, porque es a través de un canto más organizado, no sé si el otro es algo más desaforado, no sé, es que lloraban de una manera, poquito, ¿no? O sea, una manera llamativa, expresando mucho dolor. Entonces, eso también te muestra, por ejemplo, que acá ha habido algo, ¿no? Porque muchas veces nosotros juzgamos nuestras tradiciones, nuestra forma de hacer las cosas, como la forma correcta, como la forma, entre comillas, natural, como la forma normal de hacer las cosas, y ahí hemos caído en un montón de prejuicios, porque a los que hacen las cosas de una manera distinta, los empezamos a concebir a veces como atrasados, otras palabras, ¿no? Salvajes, bárbaros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que le llaman a veces también le llaman también el etnocentrismo, también es un problema, porque creo yo, cuando los europeos empezaron a expandirse por el resto del globo, del planeta, empezaron ellos a asumir que su cultura, que su forma de hacer las cosas era la forma correcta y que las otras formas eran, entre comillas, las incorrectas. Y eso, o sea, su forma es la superior y las otras formas son, entre comillas, las inferiores. Y sobre esa base es evidente, pues, se justificó y a veces se justifica el dominio que hicieron los europeos en todas las partes del mundo, porque es lógico que el superior domine a los que son inferiores, pues. Entonces yo creo que la antropología ayuda mucho a eso. Las tradiciones, las formas de hacer las cosas en otros lugares no son inferiores, no es que sean necesariamente inferiores, sino que simplemente son distintas. Cada pueblo, cada sociedad, como tú has dicho, tiene sus reglas, sus costumbres, sus ritos, ¿no? Y ahí está la gran riqueza porque eso, aunque parezca mentira, tiene que ver con un elemento que es la tolerancia, le vamos a llamar. Sí, A ti no te puede gustar todas las cosas que pasan en el planeta, en el mundo, no te puede agradar, pero el hecho de que sea distinto no significa que necesariamente sea malo.
Digo eso porque a veces esa intolerancia, ese no entender a las otras personas, ha traído consecuencias bastante lamentables en las sociedades actuales, en las sociedades pasadas, ¿no? Y bueno, creo que ese es un aporte muy importante de la antropología que no quería dejar pasar, ¿no? El hecho de poder comprender a las otras personas que tienen sus formas de hacer las cosas, que solamente son diferentes, y es la base de una convivencia, si le queremos llamar democrática, ¿no? Claro que sí, Charlie, efectivamente, como bien has mencionado, eso es muy cierto, ¿no? Lo que tratamos de hacer los antropólogos es como hacer entender de repente una especie de traductores de los grupos humanos, ¿no? Hacer entender de lo que ellos también piensan, lo que ellos creen también es de alguna manera importante, ¿no? O en todo caso, entender las razones por las cuales ellos hacen. Los antropólogos somos como, buscamos la lógica cultural. O sea, los grupos humanos no actúan simplemente porque sí, sino que los grupos humanos actúan mediante una lógica cultural detrás. Entonces, de eso se trata. Nosotros los antropólogos lo que tratamos de hacer es justamente eso, hacer esa lógica detrás de esas acciones. Pero Porque algunos, obviamente, ¿te acuerdas cuando llegaron los europeos, por ejemplo? Bueno, los españoles, ¿no? Que asumieron que las religiones, pues, de los otros pueblos eran las paganas y las que estaban mal, y que había, que había que hacer una cruzada contra las, entre comillas, religiones paganas falsas. Ya, y eso también era una base para que ellos justifiquen su dominio aquí, ¿no? Y digo, ese es el tema, pues el tema es que el otro tenga otra forma de hacer las cosas no significa pues que necesario, no significa pues que sea un salvaje, ¿no? Y que hay que civilizarlo, porque algunos se aprovecharon de esto, de esta incomprensión, o no lo quisieron comprender para justificar su intervención, pues, y a veces abusiva. sí, 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 lo que pasa es que en realidad es muy complejo porque toda sociedad humana tiene comportamientos que podemos considerar no apropiados. O sea, tampoco no me voy a poner en una cuestión de que todos los grupos humanos menos Occidente son los buenos, ¿no? Tampoco, porque, por ejemplo, tenemos de que ha habido a diversos grupos humanos a través del tiempo sacrificios humanos, ha habido infanticidio, o sea, los grupos humanos tienen comportamientos también que muchas veces no son los más, vamos a ponerlo, Aplaudir. adecuados desde una moral occidental, quién sabe, ¿no? Una moral en general. Sin embargo, algo es que sí se puede entender y que se puede hacer es que no es que los otros, por hacer eso, necesariamente sean malos, sean diabólicos, sean partidarios de Satán, como muchas veces se ve, porque en realidad simplemente son seres humanos que tienen una manera de ver las cosas diferentes. En Según otras la educación, porque si nosotros que cosas, tanto criticamos hubiéramos crecido en esa cultura, haríamos lo mismo de esa cultura, porque sí, eso se transmite por la educación. hay O algo sea, interesante, ¿no? Me has hecho acordar, hay un antropólogo que hizo un estudio en África con los TIP, si no me equivoco, Bohannan, su apellido. Él cuenta que cuando hizo un trabajo etnográfico a una etnia, o los TIP, eh, cuando conversaban, por ejemplo, veían de que le contó una anécdota, oye, yo estuvimos en el río y vimos un hombre ahogarse. Y dice que lo contó con tal impavidad, o sea, como si se hubiera muerto un animal, así, ¿no? natural. Algo natural. Y dice que Buchanan le dijo, oye, pero ¿por qué no lo ayudaron? Si ustedes son buenos nadadores, eran varios, lo hubieran pobrecito, ¿no? Y simplemente el TIF le dijo, no es de los míos. Mm, Entonces, como no es de los míos, no lo ayudo. no puedo Es arriesgar a uno, diferente. claro, no puedo arriesgarme a salvarlo. Y mientras que, pero eso es interesante, ¿no? Por una cuestión de moral cristiana, ¿no? Porque ahí entra cualquier persona tiene que ser salvada de alguna manera, ¿no? Sin embargo, para esta etnia, no, si no es parte de tu tribu, de tu grupo étnico, no tienes por qué salvarlo. Simplemente si fue ese accidente y murió, punto, Claro. ¿no? Aunque no necesariamente moral cristiana, a veces hay sociedades que tienen una visión más comunitaria, ¿no? De apoyarse, y hay otras que, bueno, y ese es que el tema, pues, es que eso se va educando, se va enseñando, se va transmitiendo, cada cultura tiene patrones
tiene normas, pero esas normas se van transmitiendo dentro del grupo de mayores a menores. Sí, eso se llama endoculturación. Claro. Y ese proceso Entonces, hace que, después también el mismo autor habla de algo interesante, ¿no? Que cuando estaban conversando con los tíos y le dicen, oye, ¿y tu mamá cómo está? ¿No? ¿Por qué has venido hasta acá y has dejado a tu madre sola? Y él le dice, no, yo no vivo con mi madre desde hace más de 10 años. Y los tíos se quedaron sorprendidos. Lo vieron como si fuera un mal hijo. ya ves, por ejemplo, Ajá. para ellos, bueno, esto es interesante, ¿no? Porque justo revisando, me parece que es el estructuralismo, trabajó mucho la idea de que los humanos tendían a dicotomizar, o sea, establecer relaciones ambivalentes entre conceptos, ¿no? Por ejemplo, bueno y malo. Las sociedades establecen, por ejemplo, normas de lo que vamos a entender como bueno y lo que vamos a entender como malo, de, por ejemplo, de alto y bajo. El humano tiende a hacer esto, ¿no? O bello y feo, o lejos y cerca, pero vamos al concepto, por ejemplo, de bueno y malo. Cada sociedad crea sus conceptos de lo que es bueno y los conceptos de lo que es malo, ¿no? Y se van replicando hacia abajo, ¿no? Los padres le van enseñando a los hijos, los abuelos a los padres a los hijos a sus mismos hijos y así sucesivamente. Sí, sí, Entonces, y se crea, pues entonces no es que haya un concepto de bueno que sea, pueden haber algunos, ¿ah? algunos. Pero que sí pueden haber algunos que sea universal o un concepto de malo que es universal. Y eso ahí va lo que tú decías, ¿no? El buen hijo, parece en la concepción que tiene ese pueblito, es aquel que vive con su madre. En cambio, en nuestra concepción, un humano para desarrollarse cuando es adulto debe alejarse de la casa de los padres y Ajá. formar su En propio núcleo Latinoamérica y en el familiar. sur de Europa eso varía también, ¿ah? Pero es que eso íbamos. Es que las concepciones de bueno y malo las construyen las sociedades. No es Ajá. que sean, a veces los humanos hemos hablado, oye, de que esto era así por naturaleza, a veces algunos grupos, a veces conservadores también, dicen, esto es así por naturaleza, ¿no? Y cuando tú le Sí, dices que es por naturaleza, lo que estás queriendo decir es que eso no va a cambiar, porque está en la naturaleza humana. efectivamente. Entonces, muchas de esas cosas que hemos disfrazado por naturales, en realidad son construcciones sociales o culturales. Entonces, y esas reglas de bueno, lo bueno va a ser aquello que la sociedad también no solo lo permita, sino que lo promueva. Y aquello que se entienda como malo va a ser aquello que la sociedad lo castigue, lo sancione, lo prohíba y establezca sanciones. Entonces, eh, es interesante porque muchas cosas que nosotros asumimos como bueno no son buenas en todas partes, pues. Y eso hay que entenderlo. Mira, acá he puesto para que puedan ver, ¿no? Nuestros amigos, un poco del trabajo que yo hice, que lo publiqué. Bueno, justamente acá hago toda una edición, ¿no? Una cuestión etnográfica, por ejemplo, aquí puse los días, ¿no? Fue en noviembre del 2015, ¿no? Son 3, 4, 5, 6 días enteros. Ahí pude hacer la diferenciación velorio, fueron 3 días. El entierro recién se dio el cuarto día. La velada de ropa, sí, el quinto día. El lavado de ropa, el sexto día, ¿no? Es de Cajamarca, tu abuelita, dices, ¿no? Sí, así es. Pues justo yo también tengo un amigo que tiene su familia que es cajamarquina y también justo murió un familiar hace un tiempo y también me contó que se reunían al final para lavar la ropa. Es Sí, interesante esa tradición, ¿no? sí, Y claro, tú cuando también. hiciste el estudio encontraste el significado, porque eso es lo que también busca un poquito la antropología, ¿no? El significado de cada uno de esos rituales, ¿no? Porque Claro, algo significa, o sea, tiene un porqué, no tiene un está porque porqué. sí. En antropología hay algo que se llama ética y ética, ¿no? Por un Ujú. lado, el ética es el punto de vista del científico social, que tiene su idea de por qué hacen las cosas, y el émica, que es el punto de vista de los investigados, de las personas, ¿no? Entonces, a veces, digamos que ética y émica no necesariamente concuerdan, ¿no? Por ejemplo, acá Y está lo lo que más te decía. normal es que no concuerden. Claro, Lo más normal es que no concuerden, que la sí, visión del pueblo sea diferente a la visión del antropólogo, ¿no? claro, es que es diferente, ¿no? Hay gente que lo va a explicar de una manera distinta, desde su sentido común. Otras personas, el antropólogo va a tratar de entenderlo no desde el sentido común, sino desde el marco teórico científico de la antropología cultural. Por ejemplo, acá está lo que te mencionaba un poco, ¿no? Una cuestión de género, ¿no? Los hombres sentados chachando coja a escondidas, familiares católicos de la difunta, las mujeres echadas acá a los niños, acá toda esta parte,
un grupo mixto, predominantemente mujeres no chacchacocan ni beben aguardiente. Eso es interesante. O sea, las costumbres son diferenciadas, ¿no? ¿no? Y no se le permite, no, a ver, déjame ver. Oye, pero las mujeres no chachan coca ni beben, ¿no? Interesante, o sea, como que ya se asignaron, eso es interesante porque como dices tú en el caso del género, es que ya cada uno tiene un rol definido según su sexo, ¿no? Sí, sí, ahí está, ¿ves? ¿Puedes ver la fotografía? Sí, sí. Ahí Ujú, están echadas. Ahí, mira, se echan ahí está el féretro, ¿no? El ataúd. ujú. Luego acá, Lo que tal vez me ha llamado más la atención es cómo mira esto, ¿no? Yo no sé si estoy interpretando mal, porque a fin de cuentas es una interpretación, pero en el caso que tú mencionaste, cómo a las mujeres sí se les permite manifestar el dolor, y claro. a veces hasta desatadamente, ¿no? Y al hombre como que no tanto, está a un lado chachando, cantando, chachando coca, pero no es que llora, no es que manifiesta el dolor de una manera desgarradora. Es No, interesante porque voy a esto porque no, lo que nosotros creemos normal o natural, entre comillas, es que cuando una persona muere hay que manifestar un dolor así, ¿no? Fuerte, y no es también una construcción social, porque en un libro que escribe Philip Arias, que se llama La muerte en Occidente, cuenta que ese rito de manifestar el dolor es de la Europa medieval. O sea, de la Europa medieval, cuando la Europa en la Edad Media está cambiando un poco, entonces ya aparece un poquito la Baja Edad Media, una serie de desastres, la gente empieza ya a mostrar de una manera más desaforada el dolor, la partida del muerto. Pero eso no se hacía antes así. Antes se moría la gente y sí tenías dolor, pero no lo mostrabas tan abiertamente, tan fuertemente como se ha hecho recientemente, ¿no? Entonces, digo esto porque ahí está algo muy interesante. Tanto la historia como la antropología nos muestran que lo que nosotros a veces creemos como que siempre ha sido así, que entre comillas es natural, no es tan natural, son construcciones, son acuerdos, consensos, normas que crean los humanos en sociedad y que pueden cambiar en el tiempo y en el espacio. sí, que tiene que ver justamente con el ideal masculino que ellos tienen, ¿no? En la Sierra Norte, el hombre debe ser justamente eso, Fuerte. fuerte. Por ejemplo, mira, acá este es hermano de la difunta, que sería mi tío abuelo, chachando coca, ¿no? Ahí, a la manera tradicional, así. O sea, y las mujeres no hacen esto, solamente los hombres, nada más. Y Eh, acá te voy a disculpa, mostrar. pero eso también no sé si me estoy equivocando, pero hasta cierto punto mostraría eso, ¿no? Una diferenciación de roles clara, hasta cierto punto, un poco de machismo en el sentido de que los hombres sí pueden hacer ciertas actividades, chachar coca, beber aguardiente, y el hombre, esta concepción que tenemos aquí también en el machismo, el hombre debe ser fuerte, Sí, el hombre debe ser fuerte, ¿no? Desde que somos pequeños nos crían para eso, ¿no? Nos culturizan, ¿cómo le llaman? Endoculturación, creo que le endocultura, llaman. no se endocultura. Nos endoculturan, gracias, para que, entre comillas, el hombre sea fuerte. Nos dicen desde chiquito, cuando te caes, los hombres no lloran. Tú párate, eres hombre, etcétera, ¿no? Y en cambio a la mujer se le permite, hasta cierto punto, mostrar un poquito más sus sentimientos, ¿no? Sí, efectivamente. Y Bien, ahí parece que hubiera un poquito de esa confusión también. Un así poquito, ¿no? es, No sé. así es. Bueno, yo lo que estuve allá es que en general las personas allá, especialmente los hombres, son, allá está, eh, como rufianes, ¿no? En el sentido de que tienen que demostrar esta cuestión de masculinidad. Inclusive por un momento me pareció que estaba en el colegio nuevamente. ¿Te acuerdas en el colegio cuando tenías que demostrar que no eras monse, que no eras monjo? Tenías que El hombre es demostrar. fuerte, el hombre es fuerte. Claro, El entonces era así, ¿no? Luego, por ejemplo, algo interesante también que había la cuestión religiosa. Mi abuela era adventista, ¿no? Se había convertido al adventismo 30 años atrás, entonces tenía una buena cantidad de familiares y vecinos adventistas. Ellos no participaban del ritual que es más católico, el que te he mostrado, que es Mm, un ritual eminentemente católico ya. Entonces, y no participan, entre otras cosas, porque consideran malo el chachar coca y el beber, ¿no? Que bebían su aguardiente o peñasco. Entonces, ellos se reunieron aparte, hicieron su propia reunión. ceremonia. Inclusive, para realizar esta ceremonia que te dije, ¿no? Que te mencioné,
los católicos tuvieron que reunirse temprano, porque ellos mismos dijeron, si no los hermanos nos ganan. Entonces fue como una competencia de religiones ahí. Llegar temprano, armar todo y ya está armado, los hermanos adventistas no se pueden llevar el esto. Entonces acá hacemos la vigilia, ¿no? Todo La ceremonia. la ceremonia. Ahí el ataúd, ¿no? Cuando se lleva, ahí el entierro, cementerio local. Y ahí está, por ejemplo, parte del lavado de ropa, que te digo. ¿No? Toda la ropa de la difunta, sus sábanas, todo se reúne, se lava. Se lava en un espacio, ¿no? En la sequía, en el lugar ahí mismo, ¿no? Se lava todo y se repara. Y en contraste, dentro del trabajo se habían, como hemos visto que hay divisiones de género, ¿encontraste si habían divisiones por edades en roles? Porque las sociedades también crean roles por edades. Sí, por supuesto que sí. Bueno, en este caso no encontré así totalmente, pero sí algo interesante, ¿no? Que eran los niños los que acompañaban siempre a sus madres a llorar, nunca adolescentes, Nunca los adolescentes. ¿no? Mira, como que también se quiere ligar un poquito, no sé, que claro, como que el niño también es un poquito más, entre comillas, lo voy a decir débil, ¿no? Entre Sí, comillas. entre comillas. Claro, porque, bueno, como digo, esas cosas a veces algunos lo creen un poquito natural, ¿no? Algunos dirían, es natural que el hombre sea más fuerte, es natural que la mujer, entre comillas, sea más débil, que el niño sea más... Y no, no es natural, es una forma, una construcción social. Que han asignado roles, ¿no? Que se asignan roles y se asume así. De hecho, que los varones, y con esto tampoco no quiero ignorar la parte biológica, tienen un poquito más de fuerza física, que es otra cosa. Sí, claro, no, eso sí es cierto, pero es que Es justamente la fortaleza a soportar el dolor humano, ¿no? Es otra cosa. es otra cosa, ¿no? Que es diferente. Por ejemplo, acá que yo hice justamente también lo del aula, pero en este caso no puede tomar fotos por diversas razones, obviamente, pero acá, por ejemplo, tengo esta investigación que hice, ¿no? Sobre, inclusive hice mi cronograma, no cronograma, sería organigrama, en el cual veía cómo era la relación social entre las diferentes, bueno, en la institución, ¿no? De Subdirector, repente, en otro tema, en otro video, podemos hablar un poquito de eso como un tema de antropología y educación, ¿no? por Porque como supuesto, dices, podemos hablarlo. Acá solamente lo que quiero es mostrar un poco justamente cómo se hizo este ese tema que trabajo. lo mencionamos, ¿no? Y o sea, está escrito. O sea, yo lo que he tratado de hacer es, de verdad, hacer antropología de verdad, si cabe el término. No solamente quedarme en el conocimiento teórico, soy antropólogo, sino de verdad tratar de hacer etnografía y a partir de ahí hacer ciertas cosas, ¿no? Está, ¿no? Hice mi introducción, todo, metodología, ahí explicando, y acá la teorización, ¿no? ¿Qué es el poder? Poder del profesor sobre el alumno, y así diversas cosas, ¿no? Eh, y lo interesante fue que justamente el profesor, al ser docente del del colegio, también pues tenía acceso privilegiado en ese sentido, ¿no? A los Claro, ¿no? alumnos tenían. Y acá pongo algunas de mis vivencias, que eso es justamente la etnografía, ¿no? Esta es una vivencia que yo tuve con ellos y la describo, y a partir de esa vivencia me dio, digamos así, un arco por el cual yo despacharme sobre la relación entre alumnos y profesores, ¿no? Porque Porque a también diferencia de lo que se cree, el docente no puede ser tan vertical con el alumno, sino que en realidad hay un diálogo, hay una especie de consenso que debe haber. Eh, y eso, hablando de eso, justo en el tema que mencionaste, dijiste que el estudiante a veces, algunos estudiantes a veces, eh, in- se portaban mal, por así decirlo, porque sentían que el docente no cubría con sus expectativas. Ese es un punto interesante, porque yo siempre he considerado que el poder, que es la capacidad que tiene una autoridad, ¿no? Para influir en otras personas, ¿no? Yo siempre he creído que también tiene que una base en algo que se llama legitimidad, que es la aceptación de ese poder. Y
cuando la persona, que es la autoridad, que entre comillas le vamos a llamar profesor o cualquiera, no cumple con su rol, empieza a perder legitimidad. Nuevamente. Entonces, usted como docente, usted no trabaja, no hace no hace su labor, tampoco hasta cierto punto no es referente, y eso pues, es importante porque la legitimidad no tiene que ver necesariamente con la fuerza. O Ajá, sea, la fuerza se usa cuando se está perdiendo legitimidad. Cuando así un es. poder empieza a perder su base, que es la legitimidad, tiene que usar cada vez más fuerza para sostenerse. Y eso puede ser contraproducente. Y justamente, Charlie, ya que se nos está acabando el tiempo, solamente quisiera concluir de que mi trabajo justamente iba contra el sentido común, inclusive de algunos psicólogos. Yo había hablado con alguna psicóloga de un colegio, yo le preguntaba, ¿y por qué creen que los chicos se portan mal? Y ella me decía, no, es que son hijos de la apoyada, sí, en confianza, Disculpa, hijos de la apoyada, hijos de la... ¿entiendes? Yo como Así, bromeando, evidentemente. claro, obviamente, ¿no? O sea, en confianza, bromeando. O sea, que eran chicos que venían de familias disfuncionales, de padres autoritarios, madres muy blandas. Entonces, eso creaba, según su punto de vista, el mal comportamiento del estudiante. Sin embargo, yo como antropólogo, si bien es cierto, es una Si bien es respuesta cierto, todo eso influye también dentro de las reglas de la escuela, ¿no? Porque a dentro de veces las reglas, sí, influye, pero no necesariamente determina. Yo encontré otras influencias. Ese fue mi chamba como antropólogo. otra Bueno, variante más que todo se nos el tema de la acaba escuela. el tiempo. De verdad sería interesante, ¿no? Seguir conversando, pero bueno, creo que eso sería todo por hoy y nada más, pues despedirnos de nuestros amigos. Muchas gracias. Ojalá que nos sigan todas las semanas, pues y ha sido un gusto como siempre. Así Cuídense es. mucho. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado esta sesión.